En nuestra vida diaria, los pensamientos juegan un papel crucial en la manera en que nos relacionamos con Dios y con los demás. La Biblia nos enseña que nuestros pensamientos no solo definen nuestras acciones, sino también nuestra relación con Cristo. Por eso es fundamental ser conscientes de lo que pensamos, ya que lo que pasa por nuestra mente puede ser un reflejo de lo que realmente llevamos en el corazón. No debemos subestimar el poder de nuestros pensamientos. A menudo, lo que pensamos tiene un impacto directo en lo que decimos y en lo que hacemos. El enemigo, Satanás, sabe esto muy bien y busca constantemente formas de sembrar pensamientos negativos, engañosos o incluso destructivos en nuestras mentes, con el objetivo de alejarnos de la verdad de Dios. La importancia de cuidar lo que pensamos no se puede exagerar, ya que de nuestros pensamientos surgen las actitudes y acciones que conforman nuestra vida cristiana. Por eso, como cristianos, debemos aprender a identificar cuando un pensamiento proviene de una fuente que no es divina, ya sea por nuestras propias debilidades o por las influencias externas que nos rodean. De hecho, Satanás tiene la capacidad de insertar pensamientos en nuestra mente. Y muchas veces lo hace de manera sutil, al igual que hizo con Judas. Quien traicionó a Jesús, Satanás coloca pensamientos en los corazones de aquellos que ya están inclinados a la tentación. Sin embargo, este no es un proceso aislado, ya que nuestros propios deseos y tentaciones son terreno fértil para que el enemigo actúe. Es importante recordar que no todos los pensamientos que surgen en nuestra mente son necesariamente de Dios. A veces, la lucha espiritual radica en distinguir entre lo que es santo y lo que es falso, lo que nos acerca a Cristo y lo que nos aleja. Por eso, ¿cómo nos enseña la Escritura? Debemos poner toda nuestra atención en lo que pasa por nuestra mente y confrontarlo con la verdad de la palabra de Dios. Al hacer esto, no solo evitamos caer en las trampas de Satanás, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios y crecemos en nuestra fe. Satanás tiene la capacidad de influir en nuestra mente, y es algo que debemos reconocer como parte de la lucha espiritual. La Escritura nos muestra que, aunque tenemos libertad en Cristo, no estamos exentos de los ataques del enemigo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 2, leemos cómo Satanás puso en el corazón de Judas la intención de traicionar a Jesús. Este pasaje nos recuerda que, aunque Judas tenía su propia naturaleza pecaminosa, Satanás amplificó esa debilidad, influyendo en sus decisiones y pensamientos. De la misma manera, el enemigo utiliza nuestras debilidades, nuestros deseos no sometidos a Dios, como un campo fértil para sembrar pensamientos negativos y destructivos. No siempre es fácil identificar cuando un pensamiento proviene de Satanás, pero podemos aprender a discernirlo al estar en constante conexión con la verdad de la palabra de Dios. A menudo, los pensamientos que Satanás pone en nuestra mente son disfrazados de buenas intenciones, pero en el fondo nos alejan de lo que es puro y recto. El enemigo sabe cómo manipular nuestras emociones y deseos, haciendo que lo que parece atractivo sea, en realidad, un obstáculo para nuestra relación con Dios. Es por eso que debemos estar vigilantes y ser conscientes de la lucha que libramos en nuestra mente. Cada pensamiento que llega debe ser evaluado a la luz de la verdad divina, cuestionando si está alineado con los principios de Dios o si es un intento de desviar nuestro enfoque.
Satanás no solo actúa de manera directa, sino que también utiliza el entorno y las circunstancias para influir en nuestra manera de pensar. Las personas, los medios y las experiencias pueden ser vehículos a través de los cuales el enemigo nos intenta sembrar dudas y distracción. Es por esto que debemos fortalecer nuestra mente con la palabra de Dios, renovándola cada día para que podamos discernir la voz de Dios y rechazar las mentiras del enemigo. Reconocer que Satanás puede poner pensamientos en nuestra mente no debe causarnos temor, sino más bien ser un llamado a la acción para que estemos más alerta, más firmes en nuestra fe y más dependientes de la gracia de Dios. El poder de nuestros pensamientos está estrechamente vinculado con lo que creemos en nuestro corazón. La mente es un campo de batalla donde se libran luchas espirituales importantes. Si no estamos atentos, podemos ser fácilmente arrastrados por pensamientos que no reflejan la voluntad de Dios. Es esencial recordar que lo que pensamos puede transformar nuestro comportamiento, nuestra actitud hacia los demás y nuestra relación con Dios. La forma en que gestionamos nuestros pensamientos define nuestra vida espiritual. Por esta razón, el apóstol Pablo nos exhorta a tomar cautela con nuestra mente, invitándonos a renovar nuestros pensamientos constantemente para que estén alineados con lo que Dios desea. Si nuestra mente está enfocada en lo que es puro, verdadero y honorable, nuestra vida reflejará estos valores. Sin embargo, si permitimos que pensamientos negativos o pecaminosos se alojen en nuestra mente, nuestro corazón puede empezar a desviarse de los caminos de Dios. Este es un proceso gradual en el que cada pequeño pensamiento de duda o desobediencia puede acumularse hasta convertirse en una barrera que nos separa de la paz de Dios. Cuando cultivamos una mentalidad centrada en Cristo, es más fácil resistir la tentación y las distracciones del mundo. La mente transformada por la gracia de Dios actúa como un escudo contra las mentiras de Satanás. Al reconocer que nuestra mente es un campo en el que se libra la batalla espiritual, debemos hacer todo lo posible para llenarla con las verdades de la Escritura. Meditar en la palabra de Dios. Orar con fe y rodearnos de un entorno que nos edifique son pasos importantes para mantener nuestros pensamientos enfocados en lo que es bueno y justo. De esta manera, podemos experimentar la transformación que solo Cristo puede traer a nuestra mente y corazón, permitiendo que Él sea quien guíe nuestros pensamientos y nuestras decisiones diarias. Es importante entender que no todos los pensamientos que tenemos provienen directamente de nosotros mismos. A veces, Satanás utiliza nuestras debilidades y deseos no sometidos a Dios para sembrar pensamientos engañosos. Reconocer cuándo un pensamiento viene de Él y cuándo proviene de nuestra naturaleza humana es clave para no caer en sus trampas. Satanás, al igual que hizo con Judas, no actúa de manera directa, sino que influye en lo que ya está en nuestro interior. Él sabe que nuestras inclinaciones pecaminosas, como el orgullo, la codicia, la ira o el temor, son puertas abiertas que puede usar para sembrar pensamientos que nos desvíen del camino de Dios. Por ejemplo, un pensamiento de venganza o de enojo hacia otra persona puede parecer natural en el momento, pero cuando lo dejamos crecer y no lo confrontamos con la verdad de la palabra de Dios, nos puede llevar a cometer actos que después lamentamos. La clave aquí está en discernir la fuente de nuestros pensamientos.
Si un pensamiento nos aleja de la paz de Dios, si nos tienta a pecar o nos lleva a ser egoístas, es probable que provenga del enemigo. Pero si un pensamiento nos acerca a la humildad, la paz y el amor hacia los demás, entonces es un pensamiento que viene de Dios. Satanás puede manipular nuestra mente, pero nosotros no somos esclavos de esos pensamientos. La Biblia nos dice que tenemos el poder de tomar cautivo todo pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 1:05. Esto significa que tenemos la capacidad de rechazar los pensamientos que no alinean con la voluntad de Dios y de elegir pensamientos que glorifiquen a Cristo. Cada vez que enfrentamos un pensamiento que nos tienta o nos aleja de la verdad, debemos inmediatamente llevarlo a la cruz, recordando las promesas de Dios y confiar en que Él nos dará la fuerza para rechazarlo. Este discernimiento requiere práctica y una constante renovación de nuestra mente, pero con la ayuda de Dios podemos aprender a reconocer cuándo estamos siendo influenciados por pensamientos que no vienen de Él y cómo rechazar esos pensamientos con firmeza. La palabra de Dios es una herramienta poderosa que nos ayuda a discernir y confrontar los pensamientos que provienen de Satanás. Cuando nuestros pensamientos no se alinean con la verdad de Dios, es esencial volver a las Escrituras para recordarnos de lo que es bueno, puro y verdadero. La Biblia no solo es un libro de enseñanzas, sino una guía práctica para enfrentar los desafíos diarios, incluyendo la lucha en nuestra mente. En Efesios 6:1-7, Pablo nos recuerda que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una de las principales armas para defendernos en la batalla espiritual. Cada vez que un pensamiento tentador o engañoso surge, podemos responder con las verdades que encontramos en la Escritura. Por ejemplo, cuando Satanás nos susurra mentiras sobre nuestro valor o sobre la fidelidad de Dios, podemos recordar pasajes como Romanos 8:1, que nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, estamos reemplazando las mentiras del enemigo con la verdad de Cristo, lo que fortalece nuestra resistencia a las tentaciones. Además, el poder de la palabra no solo se encuentra en su conocimiento intelectual, sino en aplicarla a nuestras vidas diarias. Cuando enfrentamos momentos de duda, tristeza o tentación, podemos recordar los versículos que nos han dado esperanza y consuelo en el pasado y aplicarlos a nuestra situación actual. La verdad de la Escritura nos da una base sólida sobre la cual podemos construir nuestra vida espiritual. No se trata solo de memorizar versículos, sino de meditar en ellos, permitir que penetren profundamente en nuestro corazón y usarlos como un escudo contra los pensamientos erróneos. Cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, tenemos la capacidad de discernir rápidamente lo que es de Dios y lo que no lo es. Por eso es crucial que, como cristianos, dediquemos tiempo cada día para leer, estudiar y meditar en la Biblia. Al hacerlo, no solo nos protegemos de las mentiras de Satanás, sino que también nos acercamos más a Dios, permitiendo que su verdad transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Es fundamental ser cautelosos con los pensamientos que permitimos entrar en nuestra mente, ya que no todos los pensamientos que surgen son saludables ni edificantes. A menudo no somos conscientes de cómo ciertas ideas pueden influir en nuestra actitud y en nuestras acciones, especialmente cuando dejamos que pensamientos negativos o pecaminosos tomen raíz en nuestro corazón.
La mente es como un campo que necesita ser cuidado y cultivado. Si no la vigilamos, las malas hierbas del pecado pueden crecer rápidamente. Por esta razón, debemos estar alerta a las influencias que nos rodean, ya sea a través de los medios de comunicación, las personas con las que nos relacionamos o incluso nuestras propias emociones no manejadas. Todo esto puede ser un caldo de cultivo para pensamientos erróneos que nos apartan de Dios. Satanás, astuto como es, sabe cómo aprovechar esas oportunidades para sembrar dudas, temores o deseos no santificados. Por ejemplo, si alimentamos nuestra mente con pensamientos de enojo, celos o resentimiento, estos sentimientos pueden llevarnos a tomar decisiones que no honran a Dios. Es necesario hacer un esfuerzo consciente por filtrar lo que dejamos entrar en nuestra mente, eligiendo llenarnos de cosas que nos acercan a Dios y nos ayudan a vivir conforme a su voluntad. En la práctica, esto significa tomar decisiones activas sobre lo que vemos, escuchamos y pensamos. Es una tarea constante de filtrar, evaluar y elegir lo que edifica nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Además, el entorno en el que nos encontramos también juega un papel importante en la formación de nuestros pensamientos. Las conversaciones que mantenemos, las lecturas que elegimos y las actitudes que permitimos a nuestro alrededor influyen directamente en cómo pensamos. Por eso, rodearnos de personas que nos edifiquen y que nos ayuden a mantener una perspectiva cristiana es fundamental. La iglesia, la oración y la meditación en la palabra de Dios son elementos esenciales que nos protegen de caer en las trampas del enemigo. Al ser conscientes de lo que entra en nuestra mente, podemos tomar el control de nuestros pensamientos y asegurarnos de que estos estén alineados con la verdad de Dios. Cuando Satanás ataca nuestra mente, lo hace con astucia, utilizando pensamientos que a menudo parecen inofensivos al principio, pero que si no los controlamos, pueden llevarnos por caminos peligrosos. Su estrategia es engañarnos, haciéndonos creer que lo que nos propone es algo deseable o incluso necesario. Por ejemplo, puede sembrar en nuestra mente pensamientos de duda, haciéndonos cuestionar la fidelidad de Dios o el amor que Él tiene por nosotros. O bien, puede poner en nuestra mente pensamientos de temor, haciéndonos creer que estamos solos o que no somos lo suficientemente buenos para recibir la gracia de Dios. Estos pensamientos, aunque parecen simples, son en realidad trampas que el enemigo usa para alejarnos de la verdad. La Biblia nos enseña que Satanás es el padre de la mentira y sus engaños no solo son falsos, sino que son destructivos. Si permitimos que estos pensamientos tomen control, comenzamos a ver el mundo a través de una lente distorsionada, perdiendo la paz y la esperanza que Dios quiere darnos. Satanás también actúa a través de la tentación, poniendo en nuestra mente deseos que nos alejan de la voluntad de Dios. En muchos casos, nos hace creer que lo que deseamos es bueno, cuando en realidad es un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. La codicia, el orgullo, la lujuria y otros deseos egoístas son ejemplos de cómo Satanás manipula nuestros pensamientos para alejarnos de lo que es santo y justo. Es importante que cuando experimentemos estos pensamientos, los reconozcamos como lo que son engaños del enemigo
Al ser conscientes de esto, podemos resistirlos tal como Jesús lo hizo en el desierto. Cuando fue tentado por Satanás, Jesús usó la palabra de Dios para rechazar cada una de las tentaciones. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Al conocer las Escrituras y aplicar sus verdades en nuestra vida diaria, podemos mantener nuestra mente firme en lo que es bueno, justo y verdadero, protegiéndonos así de los ataques del enemigo. La clave está en estar alertas y ser intencionales en nuestra lucha espiritual, no dejando que los pensamientos de Satanás se queden en nuestra mente, sino expulsándolos con la verdad de la palabra de Dios. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar los ataques del enemigo, especialmente cuando se trata de nuestros pensamientos. A través de la oración podemos llevar nuestras luchas, tentaciones y dudas directamente a Dios, pidiéndole ayuda para renovar nuestra mente y fortalecer nuestro espíritu en momentos de desesperación o confusión. Cuando los pensamientos erróneos parecen invadir nuestra mente, la oración nos conecta con la fuente de paz y sabiduría divina. Al orar, no solo hablamos con Dios, sino que también escuchamos su voz, que nos guía y nos recuerda las verdades que necesitamos en esos momentos. Jesús mismo nos enseñó a orar en momentos de tentación. En el jardín de Getsemaní, antes de enfrentarse a la cruz, Él oró fervientemente, pidiendo fortaleza para cumplir la voluntad del Padre. Al igual que Jesús, nosotros debemos orar no solo para pedir ayuda, sino también para someternos a la voluntad de Dios. La oración también es una forma de renunciar a los pensamientos negativos y de entregar nuestras cargas a Dios, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando oramos, le pedimos a Dios que nos ayude a ver las mentiras del enemigo y que nos dé la sabiduría para rechazar los pensamientos que no provienen de Él. La oración nos permite estar en constante comunión con Dios, lo cual es fundamental para resistir las tentaciones. Además, al orar regularmente, fortalecemos nuestra fe y nuestra capacidad para discernir la voz de Dios frente a las voces que intentan desviarnos. Es en la oración donde encontramos consuelo, claridad y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite mantenernos firmes incluso cuando los pensamientos erróneos parecen abrumarnos. La oración no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también cambia nuestra mente, ayudándonos a alinear nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Por eso es esencial hacer de la oración un hábito diario, especialmente cuando nos enfrentamos a luchas mentales. El poder de la gracia de Dios no solo se manifiesta en nuestras acciones, sino también en nuestra capacidad para perdonar y liberarnos de las cargas emocionales que nos atan. La falta de perdón puede ser uno de los pensamientos más destructivos que Satanás siembra en nuestras mentes, ya que cuando guardamos rencor o nos aferramos a viejas ofensas, permitimos que la ira y el resentimiento se adueñen de nuestro corazón. Estos sentimientos no solo afectan nuestra paz interior, sino que también nos alejan de Dios. El perdón, en cambio, nos permite liberarnos de esas ataduras y experimentar una transformación profunda. Jesús nos enseñó que debemos perdonar a los demás no solo por el bien de la otra persona, sino también por nuestra propia sanidad espiritual. En Mateo 6, 1, 4 hasta 15, nos recuerda que si no perdonamos a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Este acto de perdonar, aunque a veces difícil,
es una de las formas más poderosas de purificar nuestra mente y corazón. Al perdonar, no solo liberamos a los demás de nuestra condena, sino que también nos liberamos de la carga de la amargura y el dolor. Es en este proceso de perdón donde encontramos sanidad, porque nos permitimos soltar lo que nos retiene y darle lugar al amor y la paz de Dios. La mente que perdona es una mente renovada, una mente que ve el mundo a través de los ojos de la gracia de Dios. El perdón no significa que aprobemos lo que la otra persona hizo, sino que elegimos dejar ir el daño que nos causaron, confiando en que Dios es el justo juez y que Él sanará nuestras heridas. Cuando perdonamos, estamos reflejando el amor incondicional de Cristo, quien nos perdonó a nosotros primero. Este acto de perdón nos da libertad para pensar con claridad, para caminar en paz y para vivir en armonía con los demás. Al practicar el perdón, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la esclavitud emocional que nos impide avanzar en nuestra relación con Dios. El entorno en el que vivimos tiene una influencia mucho más profunda en nuestros pensamientos y emociones de lo que a veces podemos reconocer. La gente con la que nos rodeamos, las conversaciones que mantenemos e incluso los medios de comunicación que consumimos tienen un impacto directo en nuestra mente y corazón. Si estamos constantemente expuestos a pensamientos, actitudes o comportamientos que no reflejan los valores cristianos, es fácil que nuestras mentes se desvíen hacia lo que no agrada a Dios. En muchas ocasiones podemos encontrarnos adoptando ideas y formas de pensar que no son nuestras, sino que provienen de influencias externas. El mundo nos ofrece constantemente una versión distorsionada de la verdad, y si no estamos alertas, podemos caer en la trampa de aceptar estas ideas como correctas. Por ejemplo, la presión social para conformarnos a ciertos estándares de belleza. Éxito o poder puede llevarnos a preocuparnos más por lo que el mundo piensa de nosotros que por lo que Dios piensa. Cuando permitimos que estas influencias determinen nuestro valor y nuestra identidad, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa, nuestra relación con Cristo. La importancia de elegir cuidadosamente nuestro entorno no puede subestimarse. En la Escritura, Dios nos exhorta a alejarnos de aquellos que fomentan el pecado y a rodearnos de personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. En 1 Corintios 1, 5, 3, Pablo nos advierte que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, lo que subraya cómo las personas con las que nos asociamos pueden afectar nuestra forma de pensar y actuar. Para proteger nuestra mente, debemos ser intencionales en buscar un entorno que nos edifique, que nos desafíe a ser más como Cristo y que nos aleje de las distracciones del mundo. Esto no significa que debamos aislarnos, pero sí debemos ser sabios al elegir nuestras amistades y nuestras influencias, al rodearnos de personas que nos alientan en la fe, que nos apoyan en nuestras luchas espirituales y que nos recuerdan constantemente las verdades de la palabra de Dios. Estamos protegiendo nuestra mente de las influencias negativas y permitiendo que crezca un corazón que refleje el amor y la paz de Cristo. La tentación es una realidad constante en la vida cristiana y Satanás utiliza diversas estrategias para desviarnos del camino que Dios tiene preparado para nosotros. Las tentaciones pueden ser muy sutiles
y a menudo vienen disfrazadas de algo que parece bueno o incluso necesario. Pero es crucial entender que detrás de cada tentación hay una mentira que trata de apartarnos de la voluntad de Dios. Satanás no siempre nos tienta con algo abiertamente malo. A veces nos ofrece alternativas que parecen inofensivas o incluso atractivas, pero que en el fondo nos alejan de la verdad y la pureza que Dios desea para nosotros. Uno de los métodos más comunes que Satanás usa es poner en nuestra mente pensamientos que parecen justificados, como la avaricia disfrazada de ambición o el orgullo disfrazado de autoestima. En momentos de debilidad, podemos ser tentados a seguir estos pensamientos pensando que son lo correcto o lo que necesitamos. Pero cuando miramos la situación desde la perspectiva de la fe, podemos ver que estas tentaciones son trampas que nos alejan de la verdadera paz que solo se encuentra en Cristo. Jesús, en su tiempo en la tierra, fue tentado de muchas maneras, pero Él nos mostró cómo resistir la tentación al aferrarse a la verdad de la palabra de Dios. En cada tentación, Jesús respondió con las Escrituras, lo que nos enseña que la mejor manera de enfrentar cualquier tentación es conocer y aplicar la verdad divina en nuestras vidas. La tentación no es un pecado en sí misma. El pecado ocurre cuando cedemos a ella y permitimos que nos controle. En 1 Corintios 1:0-1:3 se nos recuerda que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que con la tentación nos dará también la salida. Este versículo es un recordatorio de que, aunque enfrentamos tentaciones, nunca estamos solos. Y Dios siempre proveerá una salida. La clave está en resistir la tentación con firmeza, aferrándonos a las promesas de Dios y buscando su ayuda en oración. A través de la oración y el estudio de las Escrituras, podemos encontrar la fuerza para resistir las tentaciones y mantener nuestra mente y corazón enfocados en Cristo. Los santos y figuras espirituales a lo largo de la historia cristiana nos han dejado ejemplos poderosos de cómo enfrentar las luchas internas y la tentación. Sus vidas están llenas de lecciones que nos enseñan cómo mantener una mente pura y cómo resistir las mentiras del enemigo. Muchos de ellos, como San Agustín, Santa Teresa de Ávila o San Francisco de Asís, pasaron por pruebas y luchas intensas. Pero cada uno, a su manera, nos mostró que la clave para superar las adversidades es mantenerse firmes en la fe y en la confianza en Dios. Estos santos, aunque humanos y falibles como nosotros, entendieron que la victoria sobre las tentaciones no depende de nuestras propias fuerzas, sino de depender completamente de la gracia de Dios. San Agustín, por ejemplo, luchó con la lujuria y el deseo de poder durante muchos años, pero fue en su conversión, cuando finalmente se entregó completamente a Dios, que encontró la paz y la libertad. En sus confesiones, Agustín relata cómo la gracia de Dios transformó su mente y su corazón y cómo su vida cambió radicalmente al permitir que Dios dirigiera sus pensamientos y deseos. Esta transformación es un recordatorio para nosotros de que, al igual que los santos, podemos ser transformados por la gracia de Dios si elegimos someter nuestras mentes y corazones a su voluntad. Santa Teresa de Ávila también enfrentó muchas pruebas internas, especialmente en su vida de oración y contemplación. Ella nos enseñó la importancia de mantener nuestra mente enfocada en Dios, especialmente a través de la meditación y la oración constante.
Para Teresa, la batalla por la mente era una batalla constante contra la distracción y la falta de devoción. Pero ella confiaba en que la perseverancia en la oración traería una mente renovada, así como los santos encontraron su fortaleza en Dios. Nosotros también podemos encontrar la victoria sobre nuestros pensamientos y tentaciones al seguir su ejemplo de fe y dedicación. Ellos nos muestran que, aunque las luchas son reales y a menudo intensas, la paz y la victoria solo se encuentran en Cristo. Y es a través de Él que nuestras mentes pueden ser transformadas y liberadas de las mentiras del enemigo. La verdad es una de las armas más poderosas que tenemos para enfrentar las mentiras de Satanás. Vivimos en un mundo lleno de engaños y falsedades, donde constantemente se nos presentan alternativas a la verdad de Dios que parecen atractivas o incluso racionales, pero que en realidad nos alejan de su voluntad. Satanás, como el padre de la mentira, usa el engaño para manipular nuestras mentes y corazones. Pero cuando nos mantenemos firmes en la verdad de la palabra de Dios, podemos resistir sus ataques. Jesús mismo es la verdad y Él nos invita a conocer la verdad que nos libera. En Juan 8:3-2, Él dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad no solo es un conjunto de enseñanzas, sino una persona, Jesucristo. Y al conocerlo más profundamente a Él, somos liberados de las cadenas que nos atan. La verdad de Dios no solo nos guía en nuestras decisiones diarias, sino que también nos da la claridad necesaria para discernir cuando estamos siendo engañados. Satanás puede tratar de poner pensamientos en nuestra mente que parecen correctos o razonables, pero la única forma de medirlos es a través de la verdad revelada en las Escrituras. Si un pensamiento, deseo o intención no está alineado con la palabra de Dios, debemos rechazarlo. Es en este proceso de constante renovación de nuestra mente, a través de la meditación y el estudio de las Escrituras, que podemos mantenernos firmes en la verdad. La verdad de Dios nos da una perspectiva eterna y nos recuerda que nuestra identidad y nuestro propósito no dependen de las mentiras del mundo ni de lo que Satanás quiere que creamos, sino de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Cuando nos llenamos de su verdad, podemos discernir las mentiras del enemigo y rechazar las tentaciones que nos presentan, permaneciendo firmes en la fe. Así como el escudo protege al soldado en la batalla, la verdad de Dios actúa como nuestra defensa contra los ataques del enemigo, ayudándonos a mantener nuestros pensamientos centrados en lo que es justo, puro y verdadero. La relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo es profunda, y lo que pensamos tiene un impacto directo en nuestra salud emocional, espiritual y física. La Biblia nos enseña que debemos cuidar de nuestra mente, porque de ella provienen los asuntos de la vida. Si nuestros pensamientos están llenos de ansiedad, temor o tristeza, esto puede afectar nuestra paz interior y, por ende, nuestra salud física. La mente y el corazón están conectados de tal manera que lo que cultivamos en nuestro interior se refleja en nuestras actitudes y comportamientos. Cuando permitimos que pensamientos negativos o destructivos tomen control, no solo estamos afectando nuestra vida espiritual, sino que también podemos experimentar tensiones físicas como dolores de cabeza, insomnio o incluso enfermedades relacionadas con el estrés
Por otro lado, cuando cultivamos pensamientos positivos, basados en la paz de Dios, nuestra salud emocional y física se ve beneficiada. La paz que Cristo nos ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda que trasciende las circunstancias. Esta paz es el resultado de una mente renovada que se centra en las promesas de Dios y en la certeza de su amor y fidelidad. Al cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos, podemos experimentar un bienestar integral que abarca tanto el alma como el cuerpo. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes son prácticas que no solo nos acercan más a Dios, sino que también tienen efectos positivos en nuestra salud mental y física. Al estar en paz con Dios, nuestra mente se calma y, en consecuencia, nuestro cuerpo responde positivamente. La relación entre lo espiritual y lo físico es tan estrecha que lo que experimentamos en el plano espiritual tiene un impacto directo en nuestra salud física. Por eso es esencial llenar nuestra mente de lo bueno, lo justo y lo puro, como nos dice Filipenses 4:8, para que podamos vivir en paz y armonía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. La libertad que Cristo nos ofrece no es solo una libertad física, sino también una libertad mental y espiritual. A través de su sacrificio, Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado, de las mentiras que Satanás había sembrado en nuestra mente. Cuando aceptamos a Cristo, comenzamos un proceso de transformación, donde nuestras antiguas formas de pensar y de vivir son reemplazadas por los pensamientos y actitudes de Cristo. Esta libertad no significa que nunca más enfrentaremos tentaciones o luchas internas, sino que, con la ayuda de Dios, podemos superar cualquier obstáculo y vivir en victoria. La verdadera libertad se encuentra en rendirnos a la voluntad de Dios y confiar plenamente en su dirección. El enemigo a menudo trata de hacernos creer que la libertad está en seguir nuestros propios deseos o en hacer lo que queramos. Pero eso es una mentira. El verdadero significado de la libertad en Cristo es poder vivir conforme a la verdad, libre de las cadenas del pecado, del temor y de la culpa. Cuando vivimos en la verdad de la palabra de Dios, nuestros pensamientos se alinean con Él y nuestra mente está llena de paz, sabiduría y gozo. La libertad en Cristo también nos permite vivir sin temor al juicio o a las condenas, sabiendo que somos amados y aceptados por Él tal como somos. Esta libertad nos capacita para rechazar las mentiras del enemigo y vivir con un propósito que refleja el amor de Dios hacia los demás. Vivir en esta libertad no es solo una cuestión de liberarnos del pecado, sino de experimentar cada día la paz y el gozo que solo Cristo puede darnos. Cuando caminamos en la libertad de Cristo, nuestra mente y nuestro corazón son transformados y comenzamos a ver el mundo y a las personas a través de los ojos del amor de Dios. La verdadera libertad nos lleva a vivir en obediencia a Dios, confiando en que su camino es siempre el mejor. Aunque hemos avanzado profundamente en el entendimiento de cómo funciona la batalla espiritual en nuestra mente, es importante reconocer que este proceso no es algo que ocurre una sola vez, sino que es un camino continuo de crecimiento y vigilancia cada día. Nuestras mentes son expuestas a influencias, pensamientos y tentaciones que pueden alejarnos del propósito de Dios si no estamos firmemente anclados en su verdad. La renovación de la mente es un ejercicio constante, una disciplina espiritual que requiere intención y perseverancia.
En este caminar diario es fundamental recordar que no estamos solos. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece y nos da discernimiento para identificar aquello que no proviene de Dios. Él ilumina nuestros pensamientos, nos muestra la verdad y nos advierte cuando estamos dejando que ideas equivocadas se infiltren en nuestro corazón. Esta guía divina es esencial, porque muchas veces los pensamientos engañosos no llegan de forma evidente, sino disfrazados de lógica, de preocupación o incluso de supuesta prudencia. Por eso, necesitamos estar en constante comunión con Dios para entender su voz por encima del ruido del mundo. Además, es importante reconocer que nuestras emociones también juegan un papel en la formación de nuestros pensamientos. Cuando estamos cansados, frustrados o heridos, es más fácil que la mente se nuble y que aceptemos ideas que normalmente rechazaríamos. En esos momentos, la gracia de Dios se vuelve aún más necesaria, recordándonos que podemos acudir a Él en cualquier estado emocional y encontrar descanso, dirección y claridad. Parte de cuidar nuestra mente implica aprender a detenernos, respirar y entregarle a Dios aquello que nos preocupa o nos abruma. Este acto de entrega es una forma de rendición profunda que transforma nuestros pensamientos y nos ayuda a recuperar la paz. La salud espiritual también depende de la calidad de nuestros hábitos, por lo que es esencial rodearnos de prácticas que alimenten nuestra fe, leer la Biblia con frecuencia, orar con honestidad, participar en comunidad y buscar momentos de silencio para escuchar la voz de Dios. Esos hábitos actúan como un escudo que protege nuestra mente de las mentiras del enemigo y nos ayuda a mantener una perspectiva basada en la esperanza y no en el miedo. Cuando hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, nuestra mente empieza a alinearse de manera natural con su verdad y su voluntad. La transformación de la mente no es un evento, sino un proceso continuo donde cada día damos un paso más hacia la libertad, la paz y la madurez espiritual que Dios desea para nosotros. En el caminar espiritual, una de las verdades más profundas que necesitamos abrazar es que Dios trabaja incluso en medio de nuestras luchas internas, especialmente cuando se trata de nuestros pensamientos. Muchas veces, cuando enfrentamos dudas, temores o pensamientos que parecen alejarse de la fe, creemos que estamos fallando. Pero la realidad es que estos momentos pueden convertirse en oportunidades donde Dios moldea nuestro carácter y fortalece nuestra relación con Él. Cada pensamiento que enfrentamos es una invitación a confiar más en Dios y menos en nuestras propias fuerzas. Cuando elegimos entregar nuestros pensamientos y emociones a Dios, permitimos que Él transforme aquello que nos preocupa en algo que puede darnos crecimiento y madurez espiritual. Es como si Dios usara esas batallas internas para purificarnos, para enseñarnos a depender totalmente de Él y para mostrarnos que su gracia es suficiente incluso cuando nuestra mente parece desordenada o confundida. Es fundamental entender que no todo pensamiento que llega a nuestra mente debe ser aceptado como verdad. Así como filtramos lo que comemos para cuidar nuestra salud física, debemos filtrar lo que pensamos para proteger nuestra salud espiritual. Este discernimiento se desarrolla con el tiempo, a través de la oración, la reflexión y la constante exposición a la palabra de Dios. Cuanto más meditamos en la verdad divina, más fácil se vuelve identificar los pensamientos que no provienen de Él. La mente se vuelve más sensible a la voz del Espíritu Santo, que actúa como una luz
que revela los engaños del enemigo y como un consuelo que nos recuerda quiénes somos realmente en Cristo. En esta lucha mental también debemos aprender a ser compasivos con nosotros mismos. A veces somos nuestros peores críticos, juzgándonos duramente por pensamientos que ni siquiera hemos provocado, pero Dios, que conoce nuestro corazón más profundamente que nadie, entiende nuestras debilidades y no nos condena por las luchas internas que enfrentamos. Al contrario, Él nos invita a traer cada pensamiento cautivo a sus pies. Con confianza y sin miedo, esta actitud de humildad abre la puerta para que Dios sane áreas de nuestra mente que tal vez han estado lastimadas por años. Es un proceso de sanación que transforma nuestras perspectivas, dándonos una visión más clara de la vida y una paz que solo Él puede otorgar. Además, debemos recordar que no estamos solos en esta batalla. La comunidad cristiana tiene un rol importante en fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu, compartir nuestras luchas con personas de confianza, recibir consejo sabio y dejar que otros oren por nosotros puede traer luz y claridad a situaciones que antes parecían oscuras y pesadas. Dios usa a las personas a nuestro alrededor para hablarnos, animarnos y recordarnos su fidelidad en todo momento. La carga mental se vuelve más ligera cuando la llevamos junto con otros. Y cada palabra de aliento, cada oración compartida y cada gesto de amor contribuyen a renovar nuestros pensamientos y a fortalecer nuestra fe. Finalmente, la clave para vivir con una mente libre y renovada es permanecer en Cristo diariamente. Cuando hacemos de su presencia nuestra prioridad, la batalla interna deja de ser una guerra perdida y se convierte en un camino de victoria continua. Dios nos da todo lo necesario para caminar en libertad, para vencer pensamientos engañosos y para vivir una vida llena de propósito, paz y esperanza. A lo largo de nuestra vida espiritual, es inevitable pasar por momentos en los que la mente parece convertirse en un campo de batalla más intenso que nunca. En esos momentos, pensamientos de duda, temor, desánimo o confusión pueden aparecer con más fuerza, como si intentaran debilitarnos desde dentro. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios nos llama a recordar que no estamos luchando solos y que su presencia permanece constante incluso cuando nuestros pensamientos parecen inestables. En medio de esa lucha interna, Dios nos invita a fortalecer nuestra fe recordando su fidelidad pasada. Cada vez que enfrentamos pensamientos que nos inquietan, podemos mirar hacia atrás y reconocer las innumerables veces en que Dios ha sostenido nuestra vida, ha respondido a nuestras oraciones y ha transformado situaciones que parecían imposibles. Recordar su fidelidad es como encender una luz en medio de la oscuridad, una luz que ilumina nuestra mente y nos ayuda a ver la verdad por encima de los pensamientos engañosos. Es importante entender que los pensamientos que atacan nuestra paz no siempre reflejan nuestra realidad espiritual. A veces, el enemigo intenta hacernos creer que nuestras luchas mentales son señal de falta de fe, cuando en realidad pueden ser una evidencia de que estamos creciendo y avanzando en nuestro camino espiritual. El enemigo ataca con más fuerza cuando sabe que estamos caminando hacia un propósito mayor. Por eso, cuando nos encontramos rodeados de pensamientos que nos desalientan, debemos recordar que nuestra fe no se mide por la ausencia de pensamientos difíciles, sino por nuestra capacidad de acudir a Dios en medio de ellos. La fe verdadera es aquella que se aferra a Dios incluso cuando la mente está en tormenta.
Además, es fundamental aprender a reemplazar los pensamientos negativos con la verdad de Dios. No basta con intentar ignorar los pensamientos dañinos. Necesitamos llenarnos intencionalmente de las promesas que Dios nos ha dado. Cada promesa es un ancla que nos sostiene cuando las olas de la duda intentan derribarnos. Promesas como: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tienen el poder de transformar nuestra manera de pensar y de fortalecer nuestro espíritu. Estas verdades no solo nos dan paz, sino que también actúan como una barrera que impide que los pensamientos engañosos vuelvan a tomar control. Otro aspecto importante es reconocer cuándo necesitamos detenernos y descansar. Muchas de nuestras luchas mentales se intensifican porque llevamos cargas que no nos corresponden o porque intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Dios nos invita a descansar en Él, a soltar aquello que nos pesa y a confiar en que Él puede hacer lo que nosotros no podemos. El descanso no es una señal de debilidad, sino un acto de confianza profunda. Cuando descansamos en Dios, nuestra mente encuentra un lugar seguro y nuestra alma recupera fuerzas para seguir adelante. Finalmente, debemos recordar que Dios tiene un propósito incluso en las batallas mentales. Cada pensamiento que entregamos a Él, cada duda que transformamos en oración y cada temor que vencemos con fe nos acerca más a nuestra verdadera identidad en Cristo. Aunque la lucha sea intensa, Dios está obrando en nuestro interior, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra confianza en Él. Y con cada paso que damos, nos volvemos más conscientes de que la victoria no viene por nuestra capacidad de controlar cada pensamiento, sino por su poder obrando en nosotros de manera continua y fiel. En la vida espiritual llega un momento en el que Dios mismo permite ciertos silencios, pausas profundas, donde parece que nuestras oraciones no tienen respuesta y nuestros pensamientos se vuelven más ruidosos que nunca. Estos silencios no son una señal de abandono, sino una herramienta divina que nos ayuda a profundizar en la fe y a descubrir cuánto dependemos realmente de Él. A veces es en medio de ese silencio donde los pensamientos negativos se intensifican, donde aparece la duda, el temor o la sensación de estar caminando a ciegas, pero es precisamente en esa etapa cuando Dios está formando en nosotros una fe más firme, una mente más fuerte y un corazón más sensible a su voz. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Durante esta etapa, es común que pensamientos de inseguridad empiecen a surgir, cuestionándonos si vamos por el camino correcto o si nuestras decisiones han sido las acertadas. Sin embargo, debemos recordar que Satanás aprovecha estos momentos de vulnerabilidad para sembrar confusión. Él susurra dudas sutiles que barren la paz interior, haciendo que incluso las bendiciones que hemos recibido parezcan pequeñas o insuficientes. En estos momentos es crucial recordar que Dios nunca deja de trabajar, incluso cuando guarda silencio. Él está alineando las piezas de nuestra vida para llevarnos a algo mayor. Nuestro desafío es aprender a confiar en lo que Dios está haciendo en lo invisible. Este proceso puede sentirse incómodo porque confronta directamente nuestra necesidad humana de control. Nos gusta saber cómo, cuándo y por qué. Pero Dios nos invita a una fe más profunda, una fe que confía, incluso sin ver. Cuando nuestros pensamientos se llenan de incertidumbre, debemos traer a la memoria las veces que Dios ha sido fiel. Esto calma la mente y fortalece el espíritu. Recordar cómo Dios
nos ha sacado de situaciones difíciles, cómo ha respondido oraciones en el pasado y cómo ha transformado circunstancias imposibles. Es un antídoto poderoso contra los pensamientos de duda. Al mismo tiempo, es fundamental entender que la espera no es pasividad. Mientras Dios obra en silencio, nosotros debemos seguir sembrando en fe, orar, meditar en su palabra, servir, amar, mantenernos firmes. Cada una de estas acciones alimenta nuestra mente con pensamientos de esperanza y evita que los pensamientos engañosos encuentren terreno fértil. La espera activa es una demostración de confianza, un acto espiritual que le dice a Dios: creo en lo que estás haciendo aunque no lo vea. En medio de estos silencios es importante también permitirnos sentir. A veces queremos aparentar una fortaleza que no tenemos, pero Dios no busca apariencia, busca sinceridad. Podemos hablarle de nuestras dudas, de nuestras luchas, de los pensamientos que nos inquietan. Él no se escandaliza por nuestras emociones. Él las entiende y las acoge. Esta honestidad abre espacio para que su paz inunde nuestra mente y su presencia vuelva a sentirse más clara. Y es en ese momento cuando comprendemos que lo que parecía silencio era en realidad Dios trabajando en lo profundo, preparándonos para una temporada de mayor claridad, de mayor propósito y de mayor fortaleza interior. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nuestras fuerzas ya no son suficientes, como si la mente estuviera cansada de luchar y el corazón agotado de esperar. En esas temporadas, los pensamientos se vuelven más vulnerables y es más fácil que el enemigo intente aprovecharse, sembrando ideas de derrota, miedo o desesperanza. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios quiere mostrarnos que la verdadera fortaleza no viene de nosotros, sino de Él. Cuando nuestras fuerzas se agotan, su poder se perfecciona. Y cuando nuestras ideas parecen confundidas, su sabiduría ilumina lo que no podemos ver. Dios no espera que enfrentemos la batalla mental solos. Su presencia es una fuente constante de renovación para nuestra mente y nuestro espíritu. Es fundamental comprender que el desgaste mental no es señal de falta de fe, sino una evidencia de que estamos enfrentando una guerra espiritual real. No debemos culparnos cuando la mente parece cansada o cuando los pensamientos negativos insisten en regresar. Algunas de las batallas más fuertes del cristiano se libran en silencio, en lo más profundo de la mente, donde solo Dios conoce lo que realmente estamos enfrentando. En lugar de sentir vergüenza o culpa, debemos reconocer que esos momentos son invitaciones divinas para acercarnos aún más a Él. Dios usa el cansancio para recordarnos que no fuimos diseñados para sostenerlo todo, sino para depender completamente de su fuerza. Cuando el enemigo intenta aprovechar ese cansancio para sembrar mentiras, debemos combatirlas con verdades espirituales. Recordar que Dios es nuestro refugio, que jamás nos abandona y que su fidelidad es inquebrantable, nos ayuda a poner orden en la mente. Cada vez que un pensamiento de miedo o derrota aparece, podemos responder con una verdad bíblica que nos recuerde quién es Dios y quiénes somos en Él. Este simple acto, repetido una y otra vez, fortalece la mente y poco a poco reemplaza la confusión por claridad y la angustia por paz. Dios no solo quiere renovarnos, sino enseñarnos a pensar como Él piensa, a ver la vida desde su perspectiva y a reconocer que todo lo que enfrentamos tiene un propósito más grande que nuestra propia comprensión.
En estos momentos de debilidad mental, también es importante rodearnos de apoyo espiritual. La comunidad, la oración compartida y las palabras de ánimo de personas que caminan en la fe son herramientas que Dios utiliza para fortalecer nuestro interior. A veces una sola palabra, un abrazo sincero o una oración hecha con fe puede traer a nuestra mente una luz que parecía perdida. Dios obra a través de otros para recordarnos que no estamos solos en esta batalla. No debemos subestimar el poder de estar acompañados y de permitirnos recibir ayuda cuando la mente está cansada. Finalmente, debemos reconocer que Dios no solo quiere sacarnos de esos momentos de agotamiento, sino transformarlos en testimonios de su gracia. Cada pensamiento que logramos someter a Cristo, cada mentira que logramos identificar y rechazar, cada momento de debilidad que se convierte en fuerza, es una victoria espiritual que Dios usa para llevarnos a un nivel más profundo de madurez, aunque la lucha sea difícil. Podemos estar seguros de que no es en vano. Dios está formando en nosotros una mente más firme, un corazón más confiado y una fe que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante y poderosa.